Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, por favor. Romanos 12, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero, ¿qué cosa? Culto o sacrificio. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vez. Por lo tanto, hermanos, Pablo le escribe a los cristianos en Roma: les ruego por las misericordias de Dios. Les ruego, dice Pablo, les ruego por las misericordias que Dios ha tenido para ustedes, que presenten sus cuerpos, el cuerpo, la vida toda, como sacrificio vivo, no muerto, vivo, santo, separado. Santo es separado, agradable ¿a quién? A Dios. Como a Dios le agrada, le gusta, que es su verdadero culto a Dios. Es decir, la vida toda, no solo los domingos o miércoles, la vida que vivimos diariamente es un culto a Dios, todos los días. En cualquier actividad, dice Pablo, ofrece a Dios tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable, que es tu verdadero culto a Dios. No te conformes a este mundo, a esta edad, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente, de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, aquí estamos, tu iglesia. Háblanos en esta mañana, mediodía. Tenemos mucha necesidad de que tú nos hables, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Siéntense, amados hermanos. Mañana, lunes, se cancela la oración por este día, el Labor Day, así de que tenemos oportunidad de estar con nuestras familias.
Quiero hablar sobre el Espíritu Santo y la consagración. El tema de este mes es la doctrina del Espíritu Santo. Nuestro hermano Rick Saucedo nos predicó el miércoles un hermoso mensaje sobre el Espíritu Santo y el orden. Muy hermoso mensaje. El Espíritu Santo está en favor del orden, no del desorden. Dijimos que es muy importante que nosotros conozcamos que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar por el camino de la sumisión, del orden, del respeto. Consagración es una palabra del Antiguo Testamento que significa dedicar. Pablo dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos a Dios. Está hablando de consagrar, dedicar nuestro cuerpo a Dios. Y en el Antiguo Testamento esta palabra está, siento como que el volumen se disparó. Esta palabra significa dedicar, separar, dedicar para un uso exclusivo, o separar de lo demás para una función o uso exclusivo, o poner aparte para el servicio, pensando que el término consagración que está usando el apóstol estaba refiriéndose a nosotros como creyentes. Dedicar, separar nuestra vida, nuestro cuerpo para el servicio a Dios, para gloria de Dios. Dice Pablo que ese es nuestro verdadero culto al Señor, y eso tiene que ver con nuestra vida diaria. Debemos vivir de tal manera que nuestra vida de testimonio de que somos personas que agradamos a Dios en nuestro vivir diario. La palabra aparece 2 veces en el Nuevo Testamento: consagración en Hebreos 7:28 y en Hebreos 10:20. Consagración no significa conversión. Consagración no es conversión. La conversión, el arrepentimiento, es el cambio de rumbo inicial de una persona que vive en pecado, no tiene a Dios, ni tiene esperanza, y no ha recibido a Cristo como Salvador personal. Entonces esa persona necesita arrepentirse, y arrepentirse quiere decir cambiar de rumbo, cambiar su manera de pensar respecto a su forma de vivir, a sus valores y costumbres. Entonces, consagración es ya cuando uno se ha entregado a Cristo, se ha bautizado, ya tiene al Señor en su vida, en su corazón. Entonces, nosotros como creyentes que hemos rendido nuestra vida al Señor, entonces ahora sí debemos buscar consagrar, vivir una vida dedicada a Dios, separada de todo lo que es pecaminoso, corrupto, y separarnos de todos esos ambientes y vivir una vida separada para Dios. Eso no quiere decir, aclaro, que nos vamos a salir del mundo, de la sociedad, y porque ahora yo soy santo y ya no puedo yo vivir en la sociedad, en el mundo,
No, no podemos. Aquí es donde aplicamos aquellas palabras del Señor Jesús que dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los guardes del mal. Dios nos guarda del mal. Y Pablo dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída del mal. Pero nosotros debemos de tener en nuestro corazón esa voluntad de darnos, consagrarnos, dedicar nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra existencia, dedicarnos nosotros mismos a Dios para siempre, como resultado de haber sido comprados a un precio muy alto. Cristo pagó ese precio en la cruz al derramar su sangre, su vida por nuestros pecados. Ya no somos pecadores, ya no vivimos pecando, fallamos. Sí, el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 1 dice: hijitos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya no vivimos en pecado, ya no vivimos. Si me pudieran poner atención las hermanas que están allá, por favor. Yo creo que todo tiene su tiempo y ahorita el tiempo es reverente a la palabra de Dios. Gracias. Amén, amén. Entonces, ya no vivimos así. Ahora, como resultado de haber sido comprados a un precio, ya no somos nuestros. Hay que entender eso, ya no somos nuestros. Pablo dice a los romanos: porque habéis sido comprados a grande precio. Habéis sido comprados a grande precio. Como Pablo está pensando como en los mercados de los esclavos, que era común en el siglo primero mirar las subastas de esclavos, y al que mejor pagaba por el esclavo se llevaba el esclavo a su casa, de cual sexo que fuera y de la edad que fuera. Pero Pablo lo está aplicando ahora en relación a nuestra vida con Dios. Pablo dice a los romanos: porque habéis sido comprados a grande precio. Pablo está pensando: éramos esclavos del pecado, vivíamos bajo la tiranía del pecado. El diablo, Satanás, el príncipe del mal, era el tirano que nos mantenía bajo temor a su servicio. Pero Cristo, dice Pablo, nos compró a grande precio. Él pagó un precio muy alto por nosotros. Cuando estábamos en la subasta del pecado, Cristo dijo: yo voy a pagar un precio por él, por ella, por ellos. Yo voy a dar mi vida por ellos. Pablo dice: fuimos comprados a grande precio. Entonces, dice Pablo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oigan, los cuales son de Dios. Son de Dios. No, ya no somos nuestros. Ahora le pertenecemos a Dios. Pablo dice: son de Dios. Nuestros cuerpos son de Dios. Una vez que usted aquí en esta manera gráfica es bautizado en agua, es porque usted está entendiendo lo que va a hacer. Desde aquí ya está usted declarando: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nuestros cuerpos son de Dios. Por eso Pablo dice aquí, entonces, a los hermanos de Roma les dice: les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ya no sois vuestros, fuimos comprados a grande precio. Entonces, ¿qué es consagración? La consagración implica dos actos de nosotros. Consagrarnos a Dios, primero, implica rendir
la voluntad a Dios. Consagrar mi vida al Señor porque yo recibí a Cristo y Él es Señor y dueño de mi vida. Entonces eso implica primero que debo rendir mi voluntad a Dios. La presentación de mí mismo, de sí mismo a Cristo para su gloria. Sí, por eso el Señor en los evangelios dice: si alguno quiere venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo. Ahí está. Esa es la negación de la voluntad. Niéguese a sí mismo. Ese es el primer acto de la consagración. Rendición de la voluntad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí está. La voluntad propia está supeditada, rendida a los pies de Cristo. La presentación de uno mismo a Cristo es para su gloria. El segundo acto de la consagración, después de rendir la voluntad de Dios, es la consagración como un acto de Dios. Es un acto de Dios. Cuando Él, Cristo Jesús, acepta el sacrificio que yo le hago, que yo le ofrezco. Los sacerdotes en Israel no se consagraron a sí mismos, no se consagraban ellos mismos. Aarón y sus hijos simplemente se rindieron a Dios cuando Dios los llamó. La consagración, hermanos amados, es un acto de Dios. Dios nos pide por su palabra. Pablo está diciendo: yo les ruego por la misericordia del Señor que presenten sus cuerpos cada mañana. Si lo llevamos esto al terreno práctico, diario, cada mañana, todo creyente, cuando se levanta de su cama y se debe rendir su vida al Señor en oración. Algo que le debe decir al Señor todo hijo de Dios cada mañana, debe recordarse a sí mismo, es: yo, Señor, en esta mañana soy tu hijo y yo consagro mi voluntad a ti. Rindo mi voluntad, me presento a mí mismo, a ti voluntariamente. Aquí nadie me trae a fuerza, aquí nadie me está obligando. Yo de mi voluntad me rindo a ti. Y si quiere, cántele: yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me rindo, quiero serle fiel. Cada mañana debemos decirle eso al Señor. Y el Señor Jesucristo, ese acto de consagración, dedicación, de separación. Sí, voy a ir al trabajo, voy a ir a la escuela, pero yo, Señor, voy a ir bien consagrado, bien entendido de que yo soy tuyo, tú eres mío, yo te pertenezco a ti. Tú, Señor, eres mi Dios. En el trabajo, en la escuela, voy a dar testimonio de que yo vivo una vida dedicada, separada para Dios, para su servicio. Mis ojos, mis oídos, mi boca, mi mente, mi corazón, todos mis miembros son instrumentos de justicia, ya no más del pecado. Nos estamos consagrando a Dios y Dios nos acepta. La consagración implica dedicación de uno mismo a Dios, separación para Dios, ser lleno del Espíritu de Dios, ser separado para el servicio de Dios. Consagración. Sí, por eso los sacerdotes, este concepto de consagración, esta idea, Pablo la trae, la recoge desde el Antiguo Testamento y la usa en el Nuevo Testamento con todo ese rico trasfondo del sacerdocio arónico levítico. Los sacerdotes en el antiguo Israel eran llamados y luego eran ungidos con aceite. Sí, eran ungidos. Hay un salmo que alude a esto muy hermoso. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Era la ánfora de aceite sobre el sacerdote y
corría, dice, desciende hasta el borde de sus vestiduras. Símbolo del Espíritu Santo, el aceite está fluyendo, corre por la barba, todo su cuerpo, y dice hasta el borde. Y el borde de la túnica sacerdotal era abajo del tobillo, así que hasta los pies corría el aceite, la unción del sacerdote. Dice, es como el buen óleo que desciende hasta el borde de las vestiduras. Dice, esa era la unción, y esa es la misma que hoy necesitamos. La iglesia de este siglo XXI necesitamos vivir una vida consagrada. Sí, hermanos, con esa unción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios quiere que la iglesia de hoy vivamos una vida consagrada. El Espíritu Santo no quiere que la iglesia vivamos una vida descuidada, carnal, mundanos. No, el Espíritu Santo eso no quiere. Pablo le dice a los efesios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Sellados para el día de la redención. No lo contristes, porque el Espíritu Santo es contristado cuando nosotros como creyentes no vivimos una vida consagrada, dedicada, rendida a la voluntad de Dios. No nos damos al Señor, el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, así vivimos contristándolo, hablando mal, pensando cosas que no debieran estar en la mente de un hijo de Dios, mirando lo que no debiéramos estar mirando, contaminación, oyendo música que no debiéramos estar oyendo, en círculos sociales donde no debiéramos estar, ahí celebrando, riendo, sentado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas del Espíritu Santo, junto a corrientes de agua. Y mire, oiga, que da su fruto en su tiempo, da fruto en su tiempo, el fruto del Espíritu Santo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. El Espíritu Santo y la consagración, la dedicación de la vida, hermanos, caminan de la mano. No puede haber una vida cristiana donde esté divorciado el Espíritu Santo de la consagración. Porque entonces, yo no sé cómo se llama esa clase de vida, pero no es cristiana. Porque cristiano es uno que se parece a Cristo. ¿Escuchó eso? Cristiano es uno que se parece a Cristo. ¿Y dónde? ¿Quién sabe cómo fue Cristo? Pues miren el álbum, aquí están las fotografías de Cristo. Si no mira el álbum, nunca vas a ver cómo era Cristo. Mira este álbum, lea los evangelios, y ahí va a ver cómo era Cristo. Ejemplo, dijo el Señor, os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es consagración? Entonces, implica dos actos: rendir la voluntad de Dios, y es el acto de Dios cuando Él acepta mi sacrificio que yo hago. En segundo lugar, ¿quiénes pueden consagrarse? ¿Quiénes pueden consagrarse? Los que son lavados con la sangre de Cristo. Los que son lavados con la sangre de Cristo. Y esta idea también viene del Antiguo Testamento. Si nosotros tenemos una visión, aunque sea un poco vaga, de lo que era el tabernáculo, ese atrio donde estaba el tabernáculo, pero rodeado por un cerco,
y había una entrada principal, la única, para entrar al atrio. Lo primero que usted mira es el altar del sacrificio. El altar, un lugar donde había sangre. El altar es un lugar feo. Es el lugar donde se mueren, se les quita la vida a los sacrificios animales. Allí había sangre. Allí había las partes de los animales que estaban ahí exhibiéndose, sus entrañas muchas veces. Allí había ceniza porque allí se estaba quemando. Eso quiere decir holocausto en griego, quemar, consumir todo. Allí se consumía lumbre y el sacrificio. Allí en el altar se hacían oraciones porque iban los pecadores y ponían las manos sobre las cabezas de los animales y les transferían el pecado de ellos a la oveja, al animal, frente a un levita, y allí hacía una oración él y Dios, y estaba transfiriendo su pecado al animal. Y ese animal, una vez que él terminaba, lo tomaban los levitas, y ahí tomaban el animal, lo acostaban, lo acomodaban y lo degollaban, y ahí moría ese cordero, tipificando a Cristo, el Cordero de Dios. Y luego los sacerdotes, después del altar del sacrificio, sus manos llenas de sangre, sus vestuarios, enseguida había un lavacro. El lavacro era un lugar, un mueble circular con espejos, y allí había agua. Y cuando el hombre se acercaba, se miraba, y allí metía sus manos y se lavaba. Imagínense el agua llena de sangre. El agua quedaba allí llena de la pigmentación sanguínea, y se lavaba, se quitaba la inmundicia del sacrificio. Ya había sido confesado su pecado, reconocido, ya había sido allí sacrificado el animal por el pecado de él, y ahora entraba y se lavaba. Y ya que se lavaba bien, enseguida se preparaba para entrar al tabernáculo. ¿Quiénes pueden consagrarse, dedicar sus vidas a Dios? Los que son lavados. Lavados. Amén, amén. La pila bautismal, el agua, bautizados, lavados con la sangre de Cristo, limpios del pecado. Ellas son aptas para la consagración, para dedicar su vida al Señor, rendirla. Los miembros de la familia de Dios somos invitados, la iglesia, a consagrarnos a Dios. La consagración no es exclusiva de los grandes hombres, de los pastores, de los obispos, no, ni de los poderosos o de los talentosos. La consagración a Dios es un acto para todo aquel que se identifica con Cristo, que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, que ha pasado por las aguas bautismales, dando así testimonio de que está muerto juntamente con Cristo. Está ahí abierta la consagración a todo creyente. Pablo dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. Hermanos, a todos, a toda la iglesia, hermanos, presenten sus cuerpos a Dios como sacrificio. Todos, el pastor, los ministros, los músicos, los cantores, los ujieres, los de la cabina del sonido, los que están allá recibiendo en el AVI cuando llegamos, y todos, desde los primeros asientos hasta el último asiento. Si usted es un miembro del cuerpo de Cristo, usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, en esta iglesia o en otra congregación, aquí en este país o en otro país. No importa si fue hace un año, 6 meses, un mes, 10, 15, 20, 40, 50, 60 años, no importa. La Biblia, la palabra de Dios nos dice a todos
Hermanos, les ruego, dice San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos al Señor como un sacrificio. Todos los días, dije hace un momento, debemos presentar nuestros cuerpos a Dios. Ahora, Pablo está aludiendo específicamente en el texto bíblico cuerpo, pero el hombre no somos tres partes ni dos, somos una entidad, somos un todo, somos una unidad, y Cristo quiere alcanzar el cuerpo, que es lo visible y que es con lo que podemos pecar materialmente. Podemos pecar con el cuerpo, con los miembros del cuerpo, con los sentidos del cuerpo, pero podemos con el cuerpo pecar y corromper el alma, nuestra alma adentro, tener una alma sucia, un corazón impío, porque pecamos a través de los sentidos: vista, olfato, boca, gusto y el tacto. Pecamos y hacemos pecar nuestra alma. Por eso Pablo está diciendo: les ruego que presenten su cuerpo, todo, preséntenlo, suban al altar de Dios. Y allí como Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, lo acostó sobre la leña, lo ató y luego iba a tomar el cuchillo porque él iba a sacrificar a su hijo, todo su hijo, toda su vida, su cuerpo. Pablo dice: ofrézcanse, les ruego a Dios sus cuerpos. Ofrézcanlo diariamente. Entre paréntesis voy a decir algo. Para prepararnos las primeras 2 semanas, si Dios nos permite, de noviembre, vamos a tener 2 semanas de consagración en esta iglesia. Vamos a tener 2 semanas de ayuno y oración. Aleluya. Amén. Aleluya. Y el mes de octubre, si Dios quiere, en preparación para las 2 primeras semanas de noviembre, vamos a estar hablando el mes de octubre de ayuno y oración, beneficios del ayuno, por qué debemos ayunar. Y vamos a estar creando conciencia y enseñando cómo consagrar nuestros cuerpos a Dios, dedicar nuestro cuerpo. Tenemos que rescatar, hermanos, hermanas, iglesia. Tenemos que rescatar nuestros ojos porque han sido cautivados por la televisión. Tenemos que capturar nuestros ojos porque han sido capturados, esclavizados por la internet. Tenemos que recapturar nuestros ojos y nuestros oídos porque han sido capturados por la tiranía de la pornografía. Tenemos que capturar nuestra lengua porque nuestra lengua, miembro pequeño, dice Santiago, es un miembro pequeño que enciende un fuego pequeño pero luego hace un gran incendio. Capturar nuestra lengua, dejar de chisme y de juicio y conquistar esta lengua para que glorifique el nombre de Dios. Tenemos que capturar nuestras mentes, nuestros corazones, que sean altares, templos de Dios, donde esté limpio, altares que están descuidados, piedras, ya no hay ni ceniza de que allí fue alguna vez un altar, hubo un sacrificio. Solo hay piedras, está derribado el altar, hay maleza, allí se han anidado aves de rapiña, allí hay puros animales, insectos en esos altares. Necesitamos ir al altar del corazón, nuestro corazón, y empezar a mirar y a llorar de lo que queda de lo que hubo una vez un altar, y empezar a pedir perdón a Dios. Y agarrar las piedras y acomodarlas, hacer otra vez el altar que un día hubo ahí. Cuando pasábamos a este altar, éramos los primeros y veníamos a adorar, a llorar, a hablar en lenguas lleno del
Santo. Y decirle, Señor, perdónanos, porque un día dejamos de consagrarnos, dejamos, Señor, de ser tuyos, y ahora nuestro corazón está contaminado, este altar está triste. Hermanos, dice Pablo, yo les ruego que presenten sus cuerpos a Dios como sacrificio. En último lugar, el acto de la consagración. Romanos 12:1, Pablo dice, presentéis vuestros cuerpos. Y voy a decir aquí, sobre este último punto, voy a decir tres aspectos. Sobre esto que está diciendo Pablo, presentéis vuestros cuerpos. Pablo, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, presenten sus cuerpos. Primero, este es un acto de consagración de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Y esto, amados hermanos, debe ser voluntario en primer lugar. Es voluntario. Presentar nuestros cuerpos debe entenderse que deben hacer de nuestra voluntad. Debemos nosotros, yo decido dedicar mi cuerpo a Dios, consagrarlo. Pablo hace un ruego, noten, les ruego por la misericordia de Dios. Hace una súplica, una invitación, les ruego, los invito, así como cuando yo los invito a orar, llenen su papeleta, los invito, hasta les he rogado, oren, y algunos no lo hacen. Pablo le decía a los cristianos de Roma, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos. ¿Saben una cosa, hermanos? Este es un ruego, súplica, invitación que Pablo está motivando, generando que eso salga de la voluntad. Es como dar un regalo, no estamos obligados a hacerlo, lo damos porque yo lo decido en mi corazón. Y tenemos que propiciar que eso nazca, que ese bebé nazca. Tienen que darse ciertas circunstancias, elementos para que nazca, se dé la vida. Y es lo mismo para que nuestra voluntad, para que nosotros haya esa iniciativa, ese sentir. Debemos de darle espacio al Espíritu Santo para que Él opere en nuestro corazón. Debemos darle espacio al Espíritu Santo y decirle, Señor, tú conoces mi corazón. Hazme entender aquello que yo no entiendo. Llévame, Señor. Llévame a reflexionar, a recapacitar en aquellos aspectos de mi vida que yo no he entendido. Es voluntario, pero yo tengo que buscarlo. Segundo, el acto de la consagración no solo es voluntario, es personal. Vuestro cuerpo, tu cuerpo, tú respondes por tu cuerpo, tu vida es personal. Esto es entre nosotros, cada uno, y Dios. Nuestro cuerpo, dice Pablo, presenta tu cuerpo, vuestro cuerpo. Esto significa nuestra vida, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que sabemos, todo hay que entregárselo al Señor, dedicarlo al Señor voluntariamente, personal, individualmente. Y tercero, el acto de la consagración no solo es voluntario y no solo es personal, es sacrificial. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Sacrificial.
y un sacrificio. Hace un momento hablé de un altar donde se llevaban a cabo los sacrificios. Un sacrificio, si nos metemos a las páginas del Antiguo Testamento y nos vamos a ese lugar donde estaban los altares y podemos presenciar alguna vez cómo era el ambiente de un sacrificio. Era un lugar feo. No era un lugar que se apetecía. De esos lugares que dejo el último lugar donde yo quiero ir. Hay otros lugares más bonitos. Hay otros lugares donde no tengo que ver sangre, donde no me tengo que reflejar, espejear en un animal y transferirle mi pecado. Es más, no quiero pensar ni en mi pecado. No quiero pensar que soy pecador. ¿No es cierto? Amén. Es lo primero que quiero pensar. No quiero que me revuelva la conciencia ni que me despierte mi conciencia. Déjala en paz. Es sacrificial, y un sacrificio en un altar de los del Antiguo Testamento, un sacrificio implicaba sangre, implicaba transferir pecado al animal, implicaba hacer acto de conciencia, tener una conciencia clara delante de Dios. Un sacrificio es un acto, hermanos, no muy agradable, pero muy necesario. Amén. Es poner nuestra vida sobre el altar. ¿Y sabe qué? No es que lo pongan o me pongan, es que yo me subo a las gradas del altar y yo mismo, yo solito me pongo ahí y le digo: Señor, aquí estoy. Yo soy la víctima, yo soy el pecador, yo soy el miserable, yo soy. Es sacrificio. Y debe estar vivo, por cierto, no muerto. Vivo. Porque estoy poniendo mi vida sobre el altar, como Abraham presentó a Isaac. Esta presentación de nosotros mismos a Dios ciertamente deleita el corazón de nuestro Padre Dios. Dios se agrada, Dios se goza cuando nos ve haciendo lo que Él quiere. Les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio, porque a Él le agrada. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos amados, que nos presentamos a Dios en un altar, en un sacrificio, dispuestos a sacrificar, a morir? Sacrificio es muerte, implica muerte. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo solito, solita, encerrado en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted allí llegó ante la presencia de Dios, dispuesto a abrirle el corazón, las puertas del corazón a Dios de par en par, y decirle, como dijo el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Pruébame y conoce mi pensamiento. Examíname, examíname, examíname. Examíname. Esta presentación de nosotros a Dios es agradable al corazón del Señor. Un padre terrenal tendrá tristeza si su hijo se aparta de él, le evade, se esconde de él. El hijo acepta la protección, el hijo acepta el alimento, el hijo acepta el vestido del padre, pero el padre también desea la íntima comunión del hijo. Que lo abrace, que se acerque a él. Al padre le gusta que el hijo le diga: te amo, que lo abrace, que le dé un beso, que lo apriete con sus brazos. Este es un acto supremo de adoración cuando nosotros vamos ante el Señor, y quizá no hablamos mucho, pero allí nos postramos y le decimos: Padre, Padre, Padre,
Aquí estoy. Este es un acto supremo de adoración, de sacrificio, donde somos capaces de abrirle a Dios y darle las llaves del corazón, que Él se sienta con toda la libertad de ingresar al corazón, de caminar por los pasillos del alma, investigar en los pasillos de la mente y decirle: mírame, examíname, corrígeme. Así, hermanos, termino la consagración, un acto de sacrificio, de entrega. Es doloroso a la carne, es insoportable a la naturaleza humana pecaminosa, pero es muy necesaria para poder llegar al cielo. Amén, amén. Dios la bendiga. Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, tú tratas con cada uno de nosotros. Tú nos conoces. Aquí estamos delante de ti, pidiéndote perdón. Queremos aprender, Señor, a entrar, estar a solas contigo y escuchar, Señor, lo que tú tienes que decirnos, corregirnos, sentir tu Espíritu Santo, tu presencia divina que nos abraza, que nos da ánimo para seguir adelante. Aquí estamos, Señor. Aquí está tu iglesia en San Isidro. Te ruego por todos nuestros amigos. Señor, te ruego por cada uno de ellos, que también un día ellos entreguen, rindan sus vidas a ti, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre.